Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y al tercero lo apedraron. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero, al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Hola amigos y amigas. El verdadero enemigo de Dios no es el pecado, es la conveniencia o el interés, que hace que el hombre sea refractario y hostil a la acción de Dios, no pensando en el bien de los demás. Jesús de Nazaret no murió en la cruz porque fuera la voluntad de Dios, sino que murió en la cruz por interés de la casta sacerdotal y su conveniencia de poder. Mientras que Jesús ha sacrificado su propia conveniencia para el bien de los hombres, las autoridades religiosas sacrificaron a Jesús para su propia conveniencia. Tengamos esta reflexión en el horizonte de pensamiento para analizar esta parábola que nos regala el Evangelio. En primer lugar, deberemos ver que en el capítulo 5 del libro del profeta Isaías, en aquel poema de la viña, se encuentra una especie de antecedente de esta parábola. Se habla de una viña que va a ser destruida, porque Dios esperó de esta viña equidad y sin embargo hubo efusión de sangre, esperó justicia y hay gritos de angustia. Israel se considera la viña del Señor. Una vez más, como 2 domingos pasados, el domingo pasado y el anterior, una vez más se nos habla de la viña. Israel tiene conciencia de ser esta viña del Señor. El Salmo 80 lo deja muy claro. El Salmo 80 dice: vuélvete, Dios de los ejércitos, ven a visitar tu viña, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Veamos entonces ahora en la parábola quién es este terrateniente. Este terrateniente es Dios. Esta parábola está extraída de la costumbre de la época de Jesús. En los tiempos de Jesús, muchas personas tenían grandes extensiones de tierra, pero no vivían en ese lugar. Vivían quizá en alguna ciudad importante del Imperio Romano. Pero dejaban entonces su viña a cargo de otras personas. Arrendaban su viña, sus viñedos, como decimos, grandes extensiones. Este terrateniente es Dios, que va a ser una torre de vigilancia. Era costumbre tener una torre de vigilancia. ¿Qué es esta torre de vigilancia? Es no otra cosa sino la mirada materna de Dios. No es el Dios controlador.
Muchas veces hemos visto esta imagen del ojo de Dios en un triángulo, el ojo de Dios que lo ve todo. Y de pronto una madre podría amenazar a su hijo diciendo, pórtate bien porque Dios te está viendo. Como un Dios que amenaza, un Dios controlador. No es esto. Es en todo caso como la madre que no le saca los ojos de arriba a su niño porque lo está cuidando. Esta es la vigilancia, la torre de vigilancia. El patrón entonces es el Señor que ha prodigado incontables cuidados, ha manifestado un inmenso amor a su pueblo, ha puesto una cerca. ¿Esta cerca qué es? Es la Torá, es la Sagrada Escritura, podríamos decir, el Pentateuco, la ley del pueblo de Israel, la ley que Dios ha dado a su pueblo para protegerlo de los enemigos. Una cerca, un cerco es siempre una herramienta de protección. Ha querido Dios proteger a su pueblo de las propuestas insensatas que habría llevado a la ruina a ese pueblo. ¿Quiénes son estos viñadores que están trabajando en la viña y que no van a entregar los frutos? Representan a los jefes, los líderes religiosos, políticos de la época de Jesús, sobre todo los líderes religiosos. Se trata aquí de los sacerdotes, las autoridades religiosas, estas personas que tenían una propuesta religiosa ligada a los sacrificios, al incienso, a los holocaustos, al templo. Sin embargo, el profeta Isaías en el capítulo 1 dice, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. De esto se trata. Aparecen dos grupos de enviados, estos enviados por el propietario, enviados a buscar los frutos. ¿Quiénes son estos enviados? Ya lo sabemos, son los profetas, que antes y después del exilio han sido enviados cada vez más numerosos para exhortar a Israel a la fidelidad a la alianza. Sin embargo, en algún momento el pueblo de Israel se queda sin profetas porque estos profetas son rechazados. Estos profetas invitan a una vida más evangélica. Actualmente en la comunidad cristiana, los profetas invitan a una vida más evangélica. Por ejemplo, tengamos en cuenta algunos personajes, profetas actuales, Monseñor Oscar Romero, este hombre de Dios, Enrique Angelelli, aquí en nuestra patria Argentina, que fue perseguido. Luego el del Cámara, que decía, cuando doy comida a los pobres me llaman santo, y cuando pregunto por qué no tienen comida, me llaman comunista. Ciertamente son presencias que molestan. O quizá Tonino Velo, quien dijo, la fe nos hace creyentes, la caridad nos hace creíbles. Ciertamente porque con la caridad es donde nosotros damos a conocer nuestra experiencia de hombres y mujeres creyentes. El profeta no busca ventajas personales. El profeta es siempre un siervo del Señor. El profeta Jeremías, que podríamos decir es el que más se parece a Jesús, en el capítulo 7, el profeta Jeremías va a decir, yo les envié a todos mis servidores los profetas, pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Ahora veamos por qué estos trabajadores no quieren entregar los frutos. ¿Por qué? Porque estos viñadores quieren quedarse con los frutos. Ellos se sienten los dueños, y aquí está el problema, sentirse dueños y no servidores que trabajan en esta viña. Los frutos que el Señor espera de ellos y que la primera lectura nos permite identificar, se trata de frutos de amor al prójimo, fruto de justicia social. El Hijo que es enviado, ¿quién es? Es Jesús, al cual lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron, dice el texto. Esto hace referencia al libro del Levítico, en el capítulo 24, versículo 13, dice que el Señor le dijo a Moisés, saca al blasfemo fuera del campamento y que todos los que lo oyeron le pongan su mano sobre la cabeza
y que toda la comunidad lo mate a pedradas. Por lo tanto, Jesús fue a la cruz considerado blasfemo. Es aquel cordero que Dios envía en medio de los lobos, este cordero que cae en los dientes de los lobos, que son las autoridades religiosas. Ahora preguntémonos, ¿cómo rechazamos hoy nosotros al Hijo? Porque ciertamente el Evangelio es dicho hoy para nosotros. No solamente detecta un problema en las comunidades cristianas primitivas, no solamente detecta el problema que existía en el tiempo de Jesús, sino que hoy también nosotros podemos eliminar el pensamiento de Jesús. ¿Cuándo eliminamos el pensamiento de Jesús? Cuando hacemos propuestas y sostenemos propuestas contrarias a esa propuesta de Jesús. Cuando vivimos injusticias sociales, cuando en el ámbito de la sexualidad y del matrimonio flexibilizamos todo, cuando llegamos hasta justificar el adulterio diciendo que es simplemente compensación afectiva. Finalmente estamos diciendo lo que decía Nietzsche, declaramos la muerte de Dios. Evidentemente hay consecuencias de un hombre sin Dios. Existen consecuencias cuando no se tiene en cuenta la ley de amor de Dios. Veamos nomás los incendios forestales en estos días en nuestra Sierra de Córdoba, estos incendios que evidentemente se trata de cosas no casuales, seguramente provocadas. Las consecuencias de un hombre sin Dios, la manipulación genética, jugar con los genes humanos, evidentemente son elementos que dañan la condición humana. Y continúa la parábola. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Y van a responderle, estas autoridades van a responderle, acabará con esos miserables. En ese momento estaban decretando su propia ruina. Acabará con esos miserables y luego arrendará la viña a otros. Jesús no sigue esta lógica, va a seguir otra lógica. No es que acabe con esos miserables. Jesús va a seguir con otra lógica. En vez de aprobar las palabras de amenaza y destrucción pronunciadas por los oyentes, propone entonces la acción de Dios. El Señor no va a reaccionar destruyendo al malvado. Dios interviene para sacar bien del mal. De esta manera interviene Dios, sacando bien del mal. Y Jesús agrega, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor admirable a nuestros ojos. ¿Cuál es la piedra angular? En un arco, cuando se hacía un arco, se construía un arco, la piedra angular era la piedra sobre la cual se sostenían las demás. Era la piedra necesaria. El mayor crimen que los hombres han cometido, Dios lo ha transformado en una obra de arte, de amor y de salvación. Han tratado de eliminar esta piedra, pero Dios la ha escogido como roca de salvación, y quien la ponga como fundamento de su propia vida no va a quedar defraudado, no quedará desilusionado. Hasta la próxima.